estamos en el Ministerio de Salud encarando un diálogo con la secretaria de la cartera sanitaria de la provincia de Córdoba. La doctora Gabriela Barbás nos va a explicar qué significa lo que por primera vez en el marco de esta cuarentena, aquí en la provincia de Córdoba, no se haya registrado un caso positivo. Ayer no hubo casos confirmados de contagio. Y la pregunta que nos hacemos todos es si esto se tiene que tomar con un criterio totalmente optimista o si estamos exagerando si lo pensamos de esa manera. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tal cual como usted dijo en el día de ayer, si bien no hemos detectado un nuevo caso de infección por coronavirus, lo que tenemos que recordar que en realidad uno viene observando, gracias a la cuarentena y a las medidas epidemiológicas y de prevención que se han aplicado, claramente un achatamiento de la curva en estos últimos días, como también una disminución de las tasas de contagio, que es el índice RO, que durante la cuarentena estamos en valores adecuados de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es de entre 1 a 1,5. No obstante, en esto uno tiene que ser muy cauteloso, y porque no hayamos tenido un caso de infección en el día de ayer, no quiere decir de que no van a aparecer o no pueden seguir apareciendo casos. Entonces, en esto uno tiene que ser muy clara que este gran achatamiento en la curva, estas medidas que se han aplicado extraordinarios en algunos lados, esta identificación realmente claro de conglomerados, como puede ser el geriátrico de Saldán, como pasó en Santana o Altagracia, realmente esto nos indica que son lugares puntuales en donde se ha detectado el virus, pero este achatamiento también tiene que ver gracias al compromiso que tiene nuestra población en cuanto al respeto de la cuarentena, y por eso tenemos que prepararnos muy bien de cómo vamos a salir de la cuarentena. Bien, doctora, ahora la pregunta que muchos se realizan, algunos especialistas, es si tanto en Argentina como en Córdoba se están haciendo la cantidad de estudios o hisopados necesarios como para reconocer que efectivamente tenemos una curva totalmente hecha. Exacto, nosotros acá la provincia de Córdoba es una de las provincias que más testeos hace en la Argentina, y es por eso que hemos salido a testear más allá de lo que estrictamente nosotros llamamos definición de caso, en situaciones puntuales y bajo estricto criterio epidemiológico, como sucedió en el geriátrico de Saldán, en Altagracia, en Parque Santana, en donde debido a una situación epidemiológica concreta se fue a testear a contactos estrechos, a personas del equipo de salud, y se ha ampliado el testeo. Actualmente recordemos que los kits diagnósticos también son un insumo crítico. Entonces, nosotros acá en Córdoba lo que estamos haciendo es una expansión diagnóstica, pero con responsabilidad, priorizando algunos grupos, como pueden ser, por ejemplo, el equipo de salud, el equipo que asiste a los diferentes geriátricos. Así se están haciendo los estudios. Exacto, lo que hemos empezado es un cronograma programado y gradual de testeos en grupos claves. Entonces, vamos, si bien ya hemos empezado, lo queremos hacer de manera ordenada, con priorización de acuerdo a dónde están localizados los casos, la cantidad de geriátricos que tenemos, si nuestro equipo, si esa clínica o ese hospital atiende pacientes o no COVID. Es decir, hay una serie de variables a tener en cuenta justamente para hacer un buen uso del recurso. Bien, doctora Barbás, ha habido casos, usted los mencionó, los cito, realmente dramáticos en el marco de esta cuarentena. Uno de ellos fue el geriátrico de Saldán, Villa del Prado, Villa Parque Santana, posteriormente el caso de la doctora en el centro de salud de Villa Angelelli. La pregunta es, ¿todos los casos han sido debidamente controlados e investigados? Hasta el momento, y también uno tiene que ser muy cauteloso, todos los casos se han identificado los contactos, se han aislado, se ha testeado a las personas que correspondían testearse. Entonces, pero recordemos también que esto es dinámico. Hasta el momento, todos los lugares que usted ha mencionado están controlados y están evaluados y están bajo estricta vigilancia epidemiológica. Lo último, doctora, se está comenzando a flexibilizar la cuarentena, y si bien las autoridades nacionales han definido que hay que continuar con todo esto, numerosas actividades están volviendo a la normalidad. Vemos muchos autos en la calle. ¿Qué riesgo tenemos de que se pueda llegar a disparar algún caso puntual de contagio como ha sido
el geriátrico que ha estado delimitado o alguna otra cuestión vinculada a la circulación pública. Sí, justamente ese es el punto crítico y por eso pedimos tanto a la comunidad que nos siga acompañando con estas medidas. Seguimos pidiendo la responsabilidad social de realmente de las personas que tengan que circular, sean las personas que necesitamos que circulen, porque también se necesita esta rueda económica que empiece a funcionar, pero de manera ordenada, garantizando el distanciamiento social. Volvemos a reforzar lo que es la importancia del lavado de manos, es decir, y volvemos a reforzar de movilizarnos cuando estrictamente necesitamos. Todo va a depender de cómo continúe esta pandemia acá en Córdoba, de cómo vamos saliendo de esta cuarentena, que por supuesto no puede ser eterna, pero sí tiene que ser ordenada y planificada. Bien, doctora, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. La doctora Gabriela Barbás, secretaria de Salud, nos daba el panorama. Ayer el dato fue efectivamente que no se confirmara un caso positivo de COVID-19. No quiere decir que hayamos pasado, por supuesto, lo peor. Hoy en una de esas los datos pueden llegar a ser totalmente distintos. Algunos observaban que por día se estaban confirmando entre 5 o 6 casos de contagio positivos aquí en Córdoba. Veremos qué pasa con este estudio que se está realizando por etapas, decía la doctora Barbás, sobre todo en el personal más expuesto en el marco de esta cuarentena y en el marco de la pandemia, nada más ni nada menos que el personal de salud.